Yo nací en Santos Lugares el 20 de diciembre del año 32. En diciembre van a ser 63 años. Santos Lugares es pegado a Buenos Aires, de Devoto un poco más para allá, ya fuera, del otro lado de la General Paz, cerca de un santuario grande de la Virgen, a 3 cuadras de ahí más o menos. Y mi familia y mi papá lo tomó mal. Yo me tuve que escapar de mi casa, yo tuve que esperar a ser mayor de edad, estuve 6 años, por eso tuve que empezar a estudiar abogacía y todo. Mi padre no me daba el permiso y además me prohibía ir a la iglesia, o sea, tuve un conflicto serio con él. Mi papá era muy bueno, pero en eso nos peleamos y me tuve que ir me fui de mi casa cuando no me escapé, me fui. Ya cuando cumplí la mayoría de edad me fui. Al año mi papá ya me escribió y nos volvimos a amigar, pero fue el dolor más grande de mi vida en ese momento. ¿Sí? Mi mamá al principio me animó, pero cuando vio que mi papá estaba en contra, se fue al mazo. Después mi padre, no solo, se puso contento de que yo fuera cura, y tanto a él como a mi mamá yo les di los sacramentos. Después, por lo que me han contado, bueno, ellos sufrieron, sobre todo mi hermano, el que me sigue. A mi hermana más chica le llevo 13 años, era muy chiquita, y al otro le llevo 20, así que yo entré a los 22, tenía 2 años. Mi hermano, el segundo, sufrió, tenía 5 años menos que yo, no entendió del todo, sintió que yo lo abandonaba, que yo me hacía hombre de golpe y no dejaba de jugar con él, o de ir a ver los partidos, ¿viste? Pero mis hermanos me apoyan, ¿no? Ahora me apoyan, por supuesto. Sufrieron mucho después con mi desaparición, me buscaron a rabiarme y me ordené en el año 66. Me secuestraron porque yo estaba, y razones parecidas a lo de Carlos Mujica, ya, o sea, a mí ya me secuestra el gobierno militar. Me secuestran en mayo del 76, 23 de mayo. Y el gobierno militar había asumido a fines de marzo. O sea, ya nosotros en noviembre, a los curas nos habían avisado, miren, viene un gobierno militar muy fuerte, y se la va a tomar, además ya la policía, yo recuerdo por ejemplo, en la villa, por ejemplo, una vez que yo estaba atendiendo a un moribundo, a un muchacho que lo habían baleado, que estaba moribundo, seguramente un delincuente o peleó entre delincuentes, y yo estaba allí, nadie se animaba a ir, yo me había metido en un pasillito solo, el otro estaba con un arma y la gente tenía miedo. Yo me fui y me quedé ahí al lado de él, acompañándolo hasta que muriera, hasta que cayó la policía. Justo cayó cuando yo estaba muriendo, yo le había dado la absolución, y ya se había acercado 1 o 2 mujeres y rezaban, y la policía se frenó, y después yo estaba lleno de sangre, y me había llenado de sangre. El oficial se me acercó y me dice, váyase padre, váyase, yo no voy a tomar nota de que usted estaba acá, mire que a ustedes se las tienen juradas, pensar que a ustedes se las tienen juradas. Como que el mismo policía me dijo, todavía no estaba el gobierno militar, ya un tiempo antes, con la actuación de las 3A, ya lo habían matado a Carlos Mujica, lo habían matado a Tedeschi y habían matado a otro sacerdote más que trabajaba en Villa. O sea que ya venía, o sea, a mí me agarran porque yo era, por 3 razones. Una, porque vivía en la villa segundo, porque yo era profesor de teología y tenía una enseñanza pública, y porque era teólogo y mi reflexión teológica tenía que ver con eso que yo estaba viviendo con los pobres. Yo había tenido varias actuaciones así académicas, y además porque
un poco, o sea, quedé desamparado también de la iglesia, o sea, justo había un cierto despegue de las autoridades de la iglesia de la experiencia que estábamos haciendo en esa comunidad en la villa, y los jesuitas nos iban pidiendo que dejáramos eso. Nadie se atrevía a prohibirnos, pero nos decían que había muchas dificultades, tanto desde Roma como desde la Argentina. Una de las dificultades eran que éramos mal ejemplo, como estábamos en Buenos Aires, éramos sacerdotes conocidos. Empezó un movimiento en las congregaciones religiosas de hacer cosas parecidas a nosotros, empezaron a dejar los conventos y a irse a vivir en barrios pobres, sobre todo las monjas, y que eran amigas nuestras, relacionadas muchas con... Y eso trajo miedo en la iglesia y trajo como una distancia de nosotros. Esas tres cosas, el conflicto en la iglesia, la enseñanza de la teología y el estar viviendo con los pobres. De hecho, después cuando me agarran, ustedes me habrán oído decir el interrogatorio. O sea, a mí me agarraron, bueno, a uno lo agarran, lo encapuchan, me ataron por detrás, después me tuvieron varios días, no sé cuánto, en un lugarcito encerrado, solo. Me hice pis, caca encima y siempre allí, no comí nada, y me decían que me iba, lo único que entraban para insultarme o decirme que me mataban, que ya no era más cura, o que estaban mis mujeres buscándome afuera, ese tipo de cosas. Yo con mi caca y con todo encima. Y no sé cuántos días habrán pasado, y después que pasan unos cuantos días así uno, solo, me drogaron, me durmieron, y ahí me hicieron el interrogatorio. Y yo, hay parte del interrogatorio que recuerdo, y ya hacia el final, él me dice, bueno, Orlando, vos no sos un guerrillero, vos no andás con los fierros, vos no le das fierros a la gente, pero vos no te das cuenta que vos, al irte a venir a vivir con los pobres, vos unís a los pobres, y unir a los pobres es subversión, aunque vos no te des cuenta. Y tiene razón, ¿no es cierto? Unir a los pobres es subversión, porque la gente quiere una sociedad distinta cuando se une. Y esa fue la razón por unir a los pobres. Se mataba. Si pensás, te volves loco. Yo pronunciaba el nombre de Jesús con la respiración. Hice otras cosas, por supuesto, porque después del interrogatorio, algo cambió. 1 o 2 días después me siguieron así, después ya me desataron, me pusieron esposas por delante y me dejaron, antes tenía encadenados los 2 pies, ahí me dejaron uno solo encadenado y una cadena de las esposas, estaba todo así, pero era mucho mejor que estar atado y con las 2 cadenas en los pies, y me sacaron después la capucha y me vendaron nomás la capucha. El problema que tiene es que vos no podés respirar normal, si respiras normal Por eso también el no pensar te ayuda, porque al pensar gastás más oxígeno. Al no pensar podés respirar despacito, pronunciarse el nombre de Jesús sin pensar, el cuerpo se enfría y podés respirar normal, si no te ahogás. Me llevaron a otro lugar, me sacaron de la escuela de mecánica seguramente, que era donde estaría, me pusieron en un altillo, y ahí, en ese altillo, pusieron al lado mío al otro cura, compañero mío, si no yo había estado solo antes. Allí entonces, con el otro cura rezábamos, y cuando nos dábamos cuenta de que nadie nos escuchaba, pues teníamos prohibición de hablar, pero ahí conversábamos, y en 5 meses recorrimos toda la vida nuestra. Fue la persona fuera de mi mamá, que estuve 9 meses en la panza de ella, estuve 5 meses, claro, encadenado, con los ojos tapados, pero al lado de... Y como ya uno tenía una percepción especial,
sabíamos cuándo podíamos hablar y cuándo no. Y repasamos todas nuestras actitudes fundamentales, nuestra relación con la política, nuestra manera de tratar, nuestro trato con la mujer, nuestro trato con la iglesia, como que fue una especie de psicoterapia, digamos. Picana no nos hicieron, no nos picanearon, no nos golpearon. La tortura era la incomunicación total. Nunca veías a nadie, nunca. Después solo 8 personas que te hablaban, los insultos, todo lo que fue lo primero. Estuve 1 mes y medio sin bañarme con toda la suciedad. El estar... no es tanto problema, ¿no? Qué bueno eso. Las cadenas, no poder moverte, y la comida, a veces no comías, a veces muy poco, a veces te llegaba el plato y estaba lleno de pimienta y vos tenías un hambre. Pero no hubo golpes. Más bien la tortura era, ya te digo, ellos me decían, miren, todos los que tenemos como ustedes se vuelven locos. Más bien como que a nosotros nos agarraron en nuestro fuerte, que era la concentración. Nosotros en ese grupo que habíamos estado, habíamos hecho muchos estudios de yoga, de oración oriental, prácticas de pranayama, de tipo de cosas que vos lo podés hacer, podés revitalizar, ejercitar el cuerpo, dinamizar el cuerpo con la respiración. Si no, ahí te enfermas, te agarran úlceras, te agarran... Entonces, eso sí, nos alentábamos mutuamente a cumplir el horario de oración, el horario de pranayama, el ubicarnos. Prácticamente podíamos decir la hora con error de 15 minutos. Yo después, cuando volví de Europa a los 3 años, localicé la casa donde había estado, y eso que no había visto nada. Donde había estado. Porque desarrollás otras capacidades y entonces eso te ayuda a ubicarte y te permite vivir. Sí, eso fue la actividad de los 5 meses. Yo además preparé, y que después nunca, un sistema de adivinar la suerte con las cartas. Nos dieron unas vacunas por higiene y esas vacunas, después otras inyecciones, o sea, nos dieron una anestesia muy fuerte. Y nos llevaron seguramente en helicóptero, nos dejaron en medio del campo, en medio de unas lagunas, nos despertamos de noche, medio borrachos por la anestesia. Nos caímos en pantanos, ahí pasamos la noche. Yo pensé que nos iban a fusilar ahí, porque siempre nos decían que nos fusilaban. A eso de la madrugada llegaron unos tipos a caballo y se pararon justo. Y cuando amaneció eran unas vacas. Lo primero que nos dimos cuenta, que me di cuenta yo, era que el aire fresco. Porque estaba con la venda puesta. Después me di cuenta que estaba sin las cadenas. Empecé a hacer así. Entonces yo podía darme cuenta si había gente cerca o no, y me di cuenta que estaba mi compañero, porque yo sentía en esa época, las vibraciones de las personas. O sea, uno cuando está así, o al menos yo en ese momento, después de un tiempo tenía una capacidad muy grande de... qué sé yo, eran 8 personas que yo nunca las vi, por la voz las conocía, pero llegó un momento en que a veces abrían la puerta y las conocía por la vibración del cuerpo, por la respiración, que sentía el latido del corazón, la respiración, y cada uno era distinto. Entonces yo me concentré y sentí que no había nadie, y ahí me animé a sacarme la venda, y vi después de 5 meses el cielo estrellado en ese momento, se nubló enseguida. Quisimos pararnos, nos caíamos. Le dije a mi compañero estaba más ansioso, quiso caminar, empezamos a caminar y había pantanos. Nos metíamos en el agua hasta acá y volvíamos a salir. Y bueno, esperamos. Y a la madrugada pasó eso, que yo estaba esperando, digo, nos van a fusilar acá. Y si habían venido, se sintieron unos que venían a caballo y se pararon de golpe y se quedaron. Y cuando amaneció, eran unas vacas. Así que no nos fusilaron.
Y bueno, caminamos, y aparecimos en Constitución con la ropa. Imagínense, yo no tenía, yo tenía que ir así, porque se me escapaban. Estaba 5 meses sin peinarme, sin cortarme el pelo. Imagínense la pinta, un domingo al mediodía cruzando Constitución. Y mi compañero que me decía, no te preocupes que nadie nos mire. Yo miraba así. Nos soltaron la noche del 23 al 24 de octubre. Nos agarraron el 23 de mayo y en la noche del 23 de octubre nos despertamos el 24 de octubre a la mañana. No porque las haya visto ahí, sino porque yo deduje, porque desaparecieron, suponete, Mónica Quinteiro, la cuñada del actual comandante, era catequista mía, era una religiosa muy discípula mía y muy amiga. A ella la tomaron los mismos que me tomaron a mí, porque ellos mismos, por las preguntas que me hicieron ellos, las tomaron una semana antes más o menos. A Mónica Miñone, la hija, también la tomaron ellos. A 2 estudiantes de teología, 2 estudiantes, ya se tenían que ordenar, habían sido alumnos míos. Por las preguntas que me hicieron me di cuenta que ellos los habían agarrado. Desapareció todo eso, no volvieron a aparecer. Suponete, me vinieron a preguntar, yo estaba ya sin la capucha, vinieron a la casa esa, al altillo ese, a mí me habían agarrado el 23 de mayo y vienen el 13 de junio creo que fue, y vienen y me preguntan por estos muchachos, ¿quiénes viven en esa casa? ¿Cuántos son? ¿Cuántos estudiantes son? Y le dije 3. Y sentí que uno le decía al otro, ¿y cómo nosotros encontramos 2? ¿Ves? Además yo tenía una capacidad de retentiva y de darme cuenta. El papá de esta Mónica Quinteiro es oficial, era oficial importante de la Marina, capitán de Marina de navío, se había retirado y era profesor en la Escuela Superior de la Marina. Y era papá de esta chica, de esta monja que desapareció. Cuando yo estaba ahí encadenado, y yo les dije que yo tenía mucha percepción. En un momento yo empecé a sentir que a uno del equipo de los que me estaban cuidando le iban a meter un tiro. Y yo no hice caso. Y llegó un momento en que me vino un cargo de conciencia. Digo, ¿cómo? Yo me doy cuenta de que le van a meter un tiro y no les digo nada. Y a la semana, a veces por separado, cuando juntos ellos no querían decir nada. No se relacionaban con nosotros, pero por separado, bueno, el último, por separado, cuando sabían que los otros estaban lejos, por curiosidad venían a hablar un poco. Y uno de ellos vino a hablar, y entonces a mí se me ablandó el corazón y le dije, mire, hay uno de ustedes que le van a pegar un tiro, que ande con cuidado. No me hizo caso. Le digo, mire, si ese hombre es cierto, es así, se viste de tal manera, es así de gordo, tiene esta manera de ser, tiene un traje de tal color, y entonces me dice, llega tarde, ya se lo pegaron. Y tienen que operarlo de los testículos, tienen que sacarle unos testículos. E incluso le dije más, le dije, y si existe, el apellido empieza con M, me acuerdo. Cuando le dije eso, ahí se dice, ya se lo pagaron. Eso fue al mes y medio de estar preso yo. Cuando quedé libre, yo andaba sin documentos, sin nada, además Videla dio orden de que nos buscaran de nuevo, yo me tuve que esconder, y mi superior me había, con el nuevo obispo que me iba a recibir, me recibían en el Salvador, donde está el Salvador ahora. Y alguien se enteró de que yo iba y le avisó al papá de esta chica, este capitán de navío, de que yo iba a estar, y entonces él vino a saludarme. Tenía la hija desaparecida, y él era profesor de la Marina. Y entonces hablando, me dice,
pensar, dice, que posiblemente a mi hija son mis mismos alumnos los que me iba a recibir, me recibían en el en El Salvador, donde está El Salvador ahora. Y alguien se enteró de que yo iba y le avisó al papá de esta chica, este capitán de navío, de que yo iba a estar, y entonces él vino a saludarme. Tenía la hija desaparecida y él era profesor de la Marina. Y entonces hablando me dice, y pensar, dice, que posiblemente a mi hija son mis mismos alumnos los que la han hecho desaparecer. Dice, pero así la tienen que pagar, dice. Hace unos meses tuvieron que operar al capitán Menéndez, sacarle los testículos. Y yo me quedé callado, ahí me quedé callado, no dije nada, ¿no? Pero, yo eso lo contaba, no sé, también para esto, por esto del dato de que a esta mujer sí, ciertamente la tuvieron ellos. Nos pedían que dejáramos la experiencia de la villa, pero no nos daban la garantía, querían que las dejáramos nosotros y no por mandado, no nos mandaban. Entonces nosotros seguíamos porque no queríamos asumir la responsabilidad de dejar sola a la gente en ese momento. Queríamos que la asuman los superiores, si ellos querían. Y por otro lado, queríamos que los superiores nos dieran la razón, y las razones eran secretas. Decían que había presión desde Roma y desde Argentina. Llegó un momento en que es tal el conflicto con los jesuitas que al final llegamos a un pacto que nosotros, para poder seguir ahí, o sea, para poder arreglar de una manera durante un año, yo proponía un alejamiento gradual para no abandonar de golpe a la gente de un año, y porque teníamos compromisos con curas, con religiosas, con catequistas. Yo tenía un equipo de 30 catequistas por lo menos, y para no hacer un escándalo. Entonces lo que me pidieron el superior jesuita, que yo pidiera la salida de los jesuitas y que buscáramos un obispo que nos recibiera. Entonces yo había escrito una carta al general, no recibí contestación. Lo habían nombrado al cardenal Pironio jefe de todos los religiosos, diríamos. Hablé 2 veces con él y él me presentó la cosa como muy fea. Él me dijo que no, que aceptara de dejar los jesuitas. Y el asunto es que, bueno, aunque no queríamos, pedimos la salida de los jesuitas, pero no te pueden dar la salida si no hay un obispo que te reciba. Y nosotros pasamos 2 meses buscando obispo, los obispos nos recibían y después nos contestaban que no fuéramos porque alguien había hablado con ellos, que no podían decir, había razones secretas que no podían recibirnos. Nos pasó con varios obispos. Y entonces llegó un momento, al final el cardenal de Buenos Aires me suspendió las misas, y fue en ese momento que me agarraron. O sea, yo justo pedí otro sacerdote que viniera a decir la misa, yo obedecí, pero mientras él estaba diciendo la misa, vinieron a llevarnos. Fue público, o sea, ellos se habían enterado que había quedado suspendido. Cuando yo vuelvo a aparecer, entonces estaba en esa situación. Teníamos mucha gente amiga. A nosotros nos sueltan cuando todos los obispos están reunidos el 24 de octubre. El 25 de octubre empezaba la reunión. ¿Vieron que hay una asamblea de obispos? Y se reunían todos los obispos del país y iba a venir a hablarles Martínez de Oz. Entonces nos soltaron justo el día antes. La Opinión sacó en primera página que nos habían soltado para quedar bien con los obispos y predisponerlos bien frente a Martínez de Oz. Estando los obispos todos reunidos, la gente amiga nuestra
como sabía que nosotros habíamos tenido ese problema de varias veces que ningún obispo nos recibía, se fueron a la reunión de obispos y hablaron con de Nevares. De Nevares, sin conocernos, agarró ahí mismo, hizo un cheque para cada uno, hizo un documento diciendo que éramos sacerdotes de él. Cuando yo era chico me di cuenta que mi mamá en tiempo de Cuaresma hacía penitencia. Y entonces yo salí con un amigo al fin del cuarto año. Cuando ya estaba terminando cuarto año, salimos a comprar libros, porque había una liquidación en la calle Corrientes, para las vacaciones. Editorial Anaconda, eran 3 libros por $1, me acuerdo, estaba en una mesa. Y entonces ahí fuimos eligiendo novelas para vacaciones. Y de repente yo vi un libro que dice Historia de Santos. Un librito así de Historia de Santos. Y digo, bueno, lo voy a comprar, así lo leo en Cuaresma. Así como mi mamá hace penitencia, yo voy a hacer penitencia. En vez de leer novela, voy a leer este libro de Santos. Y bueno, llegaron las vacaciones, leí mis novelas, y cuando era Cuaresma, yo estaba en las vacaciones del 4º al 5º año del secundario. Empecé a leer y de repente una de las vidas era la de San Pablo. Y entonces me gustó y pensé, yo quiero ser como este tipo. Y para ser ahora como este tipo, ¿qué tendría que hacer? Y ahí me decían, tendría que hacerme cura. Y bueno, me voy a hacer cura. Esa fue por un lado. Por otro lado, junto con eso, empecé a leer. Mi primo me había regalado un libro sobre la vida de Jesús que medio me trajo dudas, y entonces decidí leer los Evangelios. Y durante todas las noches de mi bachillerato yo leía los Evangelios, y eso me trajo como un contacto con la persona de Jesús que me hizo mucho bien y que me aseguró en esa decisión mía de hacerme cura. O sea, las personas de San Pablo y de Jesús me influyeron mucho. Y exactamente hubo un hecho que creo, eso fue también al comienzo. Yo a la noche me arrodillaba al pie de la cama y rezaba un poquito siempre. Un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria, y me acostaba a dormir. Y una noche yo recé y como que sentí la cara de Jesús muy pobre. Así vieron esa cara de Jesús con la corona de espinas. Y me conmovió mucho, pero yo dije, no, esto es sensiblería. Rezo mi oración y me meto en la cama. Me olvidé, al día siguiente me pasó lo mismo. Y al tercer día me volvió a pasar y yo lo mismo. Digo, no tengo que, yo soy varón, no tengo que sentir cosas. Antes era así, el varón era así. Y la tercera vez aflojé, y eso me hizo sentir fuertemente la persona de Jesús como pobre, y eso condicionó mucho, me parece, mi vivencia, mi decisión sacerdotal y mi manera de ser sacerdote. Eso fue después de cumplir después de cumplir los 16 años. Yo quería ser abogado antes y quería casarme y todo, yo tenía Pero ahí es que... Cuando recién yo entré de cura, fue eso. Y yo de cura entré... Era épocas... Fíjense cómo era la cosa, que yo hasta para hacer deportes tenía que hacerlo usábamos sotana, y los deportes lo hacíamos con guardapolvo negro. Y eso que nosotros éramos abiertos, diría. Yo recuerdo haber ido donde estaban los salesianos haciendo vacaciones, bañándose en el río, y se bañaban con sotana y todos los estudiantes. Para que ustedes vean lo cerrado que era la iglesia. Y el Concilio Vaticano puso, que fue entre el año 60 y el 65, trajo unos cambios muy grandes. En la liturgia, en castellano, se empezó a entender. Yo recién la misa la entendí, me di cuenta lo que era a los 18 años, porque fui de casualidad, me acerqué para ayudarle a un cura que estaba solo, y vi que agarraba eso y me di cuenta que bendecía ahí el vino y el pan. Si no,
yo eso que había hecho el catecismo y todo, porque una cosa es estudiarlo teóricamente, pero otra cosa es verlo. O sea que yo quería ser cura, pero sabía de la iglesia 1000 veces menos de lo que saben ustedes. Bueno, era así más o menos, por olfato. Además, casi no había mucho menos curas extranjeros, que uno no les entendía bien lo que hablaban en la predicación. Y en ese cambio aparece fuerte en el Concilio Vaticano la preocupación por los pobres. Y ya en el año 68 es Medellín que la pone muy fuertemente, así que en los documentos que iban saliendo empieza la preocupación por los pobres. Y en el año 67 hay una manifestación de 18 obispos de todo el mundo, que son los obispos para el tercer mundo, y ese mismo año se juntan sacerdotes argentinos y toman ese manifiesto de los obispos. O sea, en realidad había sido el Papa Pablo VI que saca la Populorum Progressio. Ya había habido otras cartas. Juan XXIII había sacado 2, 3 cartas sobre la situación social y la pobreza. Y el Papa denuncia a Pablo VI que hay cada vez menos ricos y cada vez más pobres. Menos ricos que tienen más y más pobres que tienen menos. Y ya hace un llamado a todos los que tienen poder, a las universidades, a los gobernantes, para que cambien la situación. Y unos meses después se juntan 18 obispos de todo el mundo, no hay ninguno argentino, de Asia, de África, don Helder Cámara, y ellos toman la carta del Papa, pero al final, en vez de llamar a los poderosos, a las universidades, a los gobernantes, llaman a los pobres de los pueblos, a los pueblos pobres y a los pobres de los pueblos, para que sean ellos mismos los que cambien la situación. Unos meses después, un grupo de sacerdotes argentinos toma ese manifiesto de esos obispos, y ellos también se llaman sacerdotes para el tercer mundo. Y eso es justo yo ya llevaba 1 año de ordenado sacerdote, y un poco tiempo después yo me uno a esos sacerdotes que tienen una preocupación seria por los pobres. Además, recuerden, en esa época hechos históricos importantes, Fidel Castro, todo lo que es la tensión con las doctrinas socialistas, Fidel Castro impacta mucho lo que fue la revolución en Cuba. Cuba era un cabaret de Estados Unidos. Entonces lo que fue la persona de Camilo Torres, un sacerdote que es sociólogo en Colombia, que trata de cambiar la situación social, no puede y finalmente se hace guerrillero. Don Helder Cámara es un obispo brasileño, y antes de eso, yo cuando chico viví mucho lo que fue la gran actuación del Mahatma Gandhi en China, en India. Este sacerdote, don Helder Cámara, se inspira en Gandhi, un hombre que hace un gran cambio y en favor de los pobres, y vence a los ingleses sin armas, por la unión de la gente. Todos esos hechos tienen mucho influjo. Eso viene recuerden lo que fue también frente a esos deseos de más justicia, la actuación de Kennedy, sobre todo del primer Kennedy, pero que todo eso vienen los asesinatos de los Kennedy, de Martin Luther King, que también habla. Todo eso era a mí me llegaba totalmente al corazón todas esas. Yo era religioso, yo era jesuita, o sea, yo era no un sacerdote que estudiaba para un obispo, sino pertenecía a una congregación. He hecho experiencias muy importantes relacionadas con ese contacto con los pobres, como habían sido las misiones jesuíticas. Yo estudié bastante las misiones jesuíticas entre los guaraníes, no sé si vieron la película, que termina en una guerra, en una destrucción. Fue una especie de sociedad ideal que duró 1,5 siglos y que
por la política europea se tiene que destruir. O sea que todas esas cosas yo las vivía fuertemente. Finalmente, yo con otros 3 compañeros estábamos en la universidad, por un lado, estábamos en el seminario de los jesuitas, donde venían otras 17 congregaciones más a estudiar, y ahí empezamos 2 tipos de cambios. Yo estuve planificando un cambio de los estudios, donde los estudios iban a ser más adaptados a las... Vieron, yo estudié la teología basándome en doctrinas francesas, alemanas, inglesas, y yo pensaba, no, aquí hay que hacer algo para nosotros, para la Argentina. Y me dieron posibilidad de hacer un cambio en los estudios. Y además, los estudiantes me pidieron hacer un cambio de vida, en la manera de vivir. Y del convento grande nos fuimos a vivir a un barrio, nos dieron permiso. Así que en el año 70 a mí me nombraron vicedecano en la Facultad de Teología, y además me fui con un grupo a vivir en un barrio, desde adentro del convento, de esos conventos con paredes grandes y todo. Yo me fui a una casita a un barrio más pobre. Y ahí me junté con otros 3 sacerdotes que estudiamos un montón de cosas, de cambios, en la manera de rezar, en la manera de hacer teología, y una de las cosas que apareció fue la política, que en ese momento era importante. Y a mí me designaron que me metiera un poco en ver cómo era eso de la política, porque nos repartíamos el trabajo, y a partir de ahí finalmente apareció que lo mejor para nosotros sacerdotes era no tanto ponernos en contacto con políticos, sino irnos a vivir a un lugar muy pobre, y ahí fue donde nos fuimos a vivir a una villa miseria, con permiso de los superiores, ahí en el Bajo. Mujica me relacioné en la universidad, pero después en las reuniones nacionales de curas para el Tercer Mundo, y después en las reuniones ya continuas de los curas villeros, porque él era cura villero, él trabajaba en Retiro y yo trabajaba en el Bajo Flores. Mujica estaba en Retiro, atendía la villa de Retiro, pero los sábados a la tarde, la misa de las 7, siempre la celebraba en una iglesia de Floresta, donde era párroco el padre Bernaza. Los curas villeros, al principio éramos curas que no teníamos parroquia, nada, las villas pertenecían a las parroquias, pero en las parroquias no atendían a la gente. O la gente tenía vergüenza de ir a las iglesias de Buenos Aires. Entonces las villas eran tierra de nadie, y entonces los curas nos metimos en las villas para atender a la gente. Fíjense, la villa donde me metí yo eran 5.600 familias, eran inmensidad de gente, y la de Mujica era más grande todavía, pero ahí no llegaba nadie. Entonces venía el cura, y el cura, la gente nos quería, podíamos ayudarlos mucho. En primer lugar nos pedían que le enseñáramos catecismo a los chicos, y rezar, y después ayudarlos en lo que era el trabajo por vivir, ¿no? En medio de la suciedad. No teníamos una parroquia de referencia, pero hubo un cura que dijo, miren, es mejor agarrar una parroquia en la ciudad, porque eso va a ser un punto de apoyo. Y él se hizo párroco en San Francisco Solano, en una parroquia que no era villa, pero él también iba a la villa. Entonces todos los curas villeros nos apoyábamos en él, que era el padre Bernaza, que falleció hace poco. Entonces Mujica todos los sábados iba a celebrar la misa de 7 ahí en la parroquia del padre Bernaza, que era en Floresta. A la salida de una de esas misas es que lo ametrallan, las 3A, cuando se había ido ya toda la gente. Yo en las vacaciones iba a esa parroquia a reemplazarlo al padre Bernaza, y la gente me conocía. Cuando lo ametrallan, cae herido, y el padre Bernaza se va con él, él estaba vivo, Mujica, en una ambulancia. Entonces la gente de la parroquia ya se empezó a reunir, se sintió sola, y al cura que conocían era a mí, y me fueron a buscar para que yo los acompañara. Entonces cuando yo llego,
los acompaño, pongo tranquilidad, empiezan a llegar periodistas, todavía Mujica no había muerto, estaba, o no se sabe, estaba en el hospital. Y fue ahí donde pasó eso que yo he contado otras veces, que estaba la sangre, que vino la lluvia, y que vi como que la policía no me dejó limpiar la sangre de él, era un bollo así de sangre contra la pared, y empezó a llover y yo vi como la lluvia fue llevando toda el agua hasta un tronco de árbol, un pedacito de tierra que había por las canaletitas de la vereda. Eso fue en el 74. Era seguido y también perseguido. Y podría haber sido el primer diputado de Buenos Aires. Le ofrecieron, cuando vino Perón, cuando fueron las elecciones, le ofrecieron ser primer diputado y habría ganado seguramente, porque tenía mucho prestigio entre mucha gente. Pero también, claro, tenía contras, ¿no? Él defendía mucho a la gente pobre y especialmente a los villeros, y era muy rápido y habría ganado seguramente, porque tenía mucho prestigio entre mucha gente. Pero también, claro, tenía contras, ¿no? Él defendía mucho a la gente pobre y especialmente a los villeros, y era muy rápido para hablar. Vieron así como habla también Farinello, pero mucho más hablaba bien y tenía la capacidad de enfrentar los medios de comunicación y era inteligente, muy inteligente. Él todo lo conversábamos juntos. Me acuerdo que él presentó: ¿qué hago? ¿Me presento? ¿No me presento? Los curas dijimos que no. Ya teníamos un pacto de antes de no meternos en partidismo. Así que él no se metió porque era una decisión nuestra, de los curas que estábamos trabajando con la gente pobre, de no meternos. La gente de las villas era gente joven y en general había un montón de gente de las villas que eran albañiles, que eran yeseros, o sea que ellos podían hacerse sus casas. Si los terrenos que estaban ocupados nos los cedían y si nos permitían hacer. Había arquitectos de la universidad, nosotros estábamos en contacto con las universidades y éramos profesores, o sea que teníamos un montón de profesionales que nos ayudaban, y como la gente realmente nos tenía confianza, hicimos una organización que enfrentaba el construir vivienda para todos y con la misma gente. Pero eso trajo conflicto con el Ministerio de Acción Social, que quería hacer las cosas por medio de empresas y había otros intereses, y eso trajo un gran conflicto con López Rega. Ese era un conflicto serio, de tal manera que Carlos Mujica, que tenía relaciones con Acción Social, tuvo que retirarse y nosotros tuvimos que renunciar a ese plan. La gente tuvo que renunciar. Y quedó un conflicto serio con López Rega, que tenía, según dice, su conexión con las 3A que empezaban a actuar, ¿no? O las 4A, no sé cuándo. 3A. Junto con eso hubo otro conflicto también con Montoneros. O sea, mucha de la gente de Montoneros, los iniciadores, habían estado ligados a Mujica, que había trabajado con la juventud universitaria y con gente del colegio, ¿cómo se llama? El colegio universitario que está al lado de San Ignacio. Ahí en la plaza, cerca de Plaza Mayo. Bueno, un colegio secundario importante que depende de la universidad. Que eran los grandes dirigentes, qué sé yo, entre otros, por ejemplo, Firmenich, Álvaro Medina. Cuando Montoneros hace un giro más militar, Mujica toma distancia de ellos, no está de acuerdo con el giro militar y entonces también tiene conflicto con ellos. Él recibe amenazas a muerte, muchas amenazas por teléfono. La gente estima que hay un conflicto, incluso hay pintadas en contra de él, y
Él no les hace caso, ¿viste? Yo he estado, se quedaron por teléfono, chupame un huevo, decir. Colgaba. Esa era la manera de contestarle. Y es en ese contexto que lo matan. Por eso en un primer momento yo recuerdo, yo sé bien porque yo era el que estaba ahí, el primer cura que estuve ahí, cuidé. Empiezan a llegar gente y le echan la culpa a los montoneros. Yo pienso que más bien, creo que la cosa después fue evolucionando, los datos muestran que las 3A se aprovecharon de la situación para eliminarlo a Mujica y de manera que cayó la culpa en Montoneros. Pero sí, había conflicto con los dos lados, con Montoneros porque Carlos Mujica se apartó de la salida más violenta de ellos y los criticó. Ellos lo criticaban a Mujica de ser demasiado idealista, de no ser consecuente políticamente, y conflicto con la derecha, diríamos, representada por López Rega. Fue evolucionando, o sea, fue un tiempo en que fue importante el compromiso. O sea, el fin del año, ustedes recuerden que en el año, fíjense todas las cosas que yo he ido citando, desde la década desde el 55 en adelante, yo diría desde después de la Segunda Guerra, desde el 50, en América Latina, recuerden que aparecen en la Segunda Guerra, al fin de la Segunda Guerra, gobiernos de tipo popular y un intento de industrialización. Está el aprismo en Perú, Getúlio Vargas en Brasil, Perón, el peronismo en la Argentina, un tal Videla en Chile, pero son gobiernos más populares con un intento de capitalismo nacional y de industrialización liviana. En el 55 empieza el apriete de nuevo, vienen las revoluciones militares, empiezan las revoluciones militares, y el desmontar el capitalismo de las industrias nacionales y la penetración ya de nuevo de las industrias del norte y la aparición de las villas miserias. Todo eso va unido. Y en la década del 50, Fidel Castro en Cuba, ¿ven? El Che Guevara, figuras que ponen sobre el tapete el acontecimiento político. Entonces la juventud tiene toda una dimensión así de compromiso político. Hay mirar la historia distinta. A nosotros nos habían enseñado una historia muy organizadita, de Mitre, Sarmiento, y donde los ingleses ocupaban un papel importante, un papel no crítico, era una historia no crítica. Se empiezan a escribir las historias críticas que influyen, sobre todo los nacionalistas empiezan a escribir historias que critican la historia oficial, diríamos, la historia de Mitre, porque eso fue al comienzo. Recién yo quería esperar a ver cómo reaccionaban mis superiores, que eran los jesuitas, y mis superiores me conectaron con Novak, y entonces yo le devolví todo a de Nevares. O sea, lo que vos me preguntabas es eso que hizo, ese gesto de Nevares, que lo hizo en secreto. Nos mandó porque la gente, le creyó a la gente que le fue a informar. Me fui al extranjero, al quedar libre, Videla me buscaba, tuve que esconderme, la policía nos buscaba, al final lo que me presenté, el nuncio no nos dio, pedimos asilo diplomático, no nos dio, pero se comprometió a acompañarnos. Yo no pensaba salir del país, había pedido, el superior mío me conectó con Nova, que era un obispo nuevo, pedí un mes de irme a los toldos con los monjes para tranquilizarme y rezar, pero los curas de Novak, los curas de acá, que no me conocían, pero me conocían de nombre, y mi familia también, y mis amigos, todo el mundo decía que teníamos que salir del país. Compañero
es extranjero, es húngaro, y él tenía un duplicado de documentos. De manera que él no se presentó a las autoridades de los jesuitas de acá, sino que con ese duplicado se fue a Estados Unidos, donde estaba su familia, que pensaba que había muerto, porque en los diarios extranjeros se publicó nuestro fusilamiento. Al superior jesuita le avisaron en secreto a la policía de que nos habían fusilado, y él le avisó a mis hermanos. Pero en el New York Times se publicó la muerte y su familia, que estaba en Estados Unidos, creía que él había muerto. Se fue para allá y los jesuitas de allá lo recibieron, lo agarraron, lo mandaron a Alemania y él sigue siendo jesuita. Yo quedé acá, pero hubo una reacción de mi familia y de los curas de acá que le pidieron al obispo que por seguridad me saque del país. Y ahí vino el superior jesuita, me había preparado un viaje a Bélgica, pero yo cuando estaba en la cárcel, cuando había estado, yo ahí tuve muchas cosas, luces por dentro. Yo en un momento recibí como un mensaje de que iba a quedar libre, de que no me iban a matar, que iba a quedar libre y que tenía que viajar a Roma. Yo me acordé de eso y estaba el obispo Novak ahí, y habían preparado mi viaje a Bélgica, y yo dije, no, yo quiero ir a Roma. Y Novak dijo, tiene que ir a Roma. Entonces recibí como un mensaje de que iba a quedar libre, de que no me iban a matar, que iba a quedar libre y que tenía que viajar a Roma. Yo me acordé de eso y estaba el obispo Novak ahí, y habían preparado mi viaje a Bélgica, y yo dije, no, yo quiero ir a Roma. Y Novak dijo, tiene que ir a Roma. Y entonces fui a estudiar a Roma. Que no había casa, además Novak me manda acá, pero me prohíbe vivir acá, porque tenía miedo. Pero me había dicho pedirle a unas religiosas, pedí y no se animaron. Y a mí me vino una bronca, no le dije nada a Novak. Digo, si le digo, me saca de la parroquia. Le dije a José Andrés y él me dijo, vente conmigo. Agarró un fierro, esta casa estaba abandonada, abrió la ventana de allí, del topi, la levantó y yo me metí por la ventana y tomamos la casa y la tuvimos que comprar. Yo en la misa avisé, miren, sí, hacía 3 días que había muerto mi mamá, murió en esa semana. Y la gente se puso, cuando la gente de Barrio Marítimo tenía plata, y compró esta casa. Y me regalaron esta mesa y esta silla. Una familia que yo había ayudado en una cuestión matrimonial, que no era de acá, de Sobrigues, regaló esta mesa. Con otro techo, pero esa misma capilla, con ese, un techo más viejo, que se movía todo, pero que es ahora más corta, pero ya habían levantado con el padre José Andrés, la levantaron. Y de acá me fui a los pocos meses, porque el obispo me encargó dirigir el primer sínodo de la diócesis, o sea, una especie de asamblea de varios años, que duró 3-4 años, el primer sínodo diocesano. O sea, era una especie de consultarle los problemas de la diócesis a todas las parroquias. Y entonces yo tenía que conectarme con todas las parroquias de todo Quilmes, Florencio Varela y Quilmes. Acá no había teléfono, no había Río de la Plata, el blanquito funcionaba cuando se le daba la gana. Entonces yo renuncié, le insistí al obispo, yo no puedo hacer ese trabajo, renuncio. Y al final me salió el tiro por la culata. Renunciás, bueno, te saco de la parroquia, te llevo a la catedral y dirigís al cine. Entonces tuve que dejar esto. A los 4 meses fue, o sea, el 8 de mayo me acuerdo, yo estaba en la catedral. En la cárcel, todos los días. En la cárcel, no sé, montones de veces me decía, te vamos a colgar, te fusilamos, muchas veces. En esa época no fui amenazado directamente. Bueno, Norma Kennedy nos hizo llegar una amenaza. Norma Kennedy, porque había Isabelita hizo un proyecto de campaña de solidaridad, se llamaba, y pidió que los curas villeros
los curamilleros no quisimos meternos, porque en las villas lo implementaron los villeros. Norma Kennedy era una política peronista, y como nosotros no quisimos meternos, en mi villa me mandó decir que me iban a matar. Pero las otras amenazas eran veladas, no eran directamente que alguien me amenazara escribiéndome una carta o llamándome por teléfono, eran rumores. Eran rumores de que a los curas y a los que están en villa los van a matar. Y eran anuncios de gente que decía, bueno, mira, de esta manera sabemos que a los curas era justamente, y la matanza fue así. O sea, nosotros nos explicaron en noviembre, antes de que ocurriera, que la doctrina era esta: en la Argentina hay un cáncer, ese cáncer afecta a 3.000 personas, pero como en todo cáncer, para evitar hay que cortar por lo sano, y para asegurarse que se extirpan los 3.000 hay que matar 30.000. Y que fue más o menos, se cumplió exacta la cantidad, más o menos fue. Sí. Sí, a mí me ayudó mucho, la vida de Jesús me ayuda mucho. Como que se cumple todo lo que yo me iba acordando, suponete cuando estaba en la cárcel, qué sé yo, la campera que yo tenía, se pelearon por mi campera y yo me enteré, me acordé y era justo cuando no sabía si me mataban o no me mataban, de cuando y uno se la ganó la campera, no sé si se la sortearon entre ellos. Yo me acordé de cuando sortearon los vestidos de Jesús. Yo estuve 2 años más o menos, porque viste, desde la muerte de Mujica un poco antes, preparándome para cuando iba a la cárcel. Y entonces yo me había preparado la manera de contestar a todo. En el Evangelio dice que no hay que preparar nada ni preocuparse. Yo me preparé muy bien, y sin embargo el interrogatorio me lo hicieron dormir. Y yo contesté totalmente distinto de lo que había preparado, y parece que les impresionó muchísimo, por lo que después les impresionó lo que contesté. O sea que yo después me iba dando cuenta que lo del Evangelio se cumple, y sobre todo todas las cosas que, si Jesús no hubiese anunciado eso, yo creo que me habría desorientado totalmente. Sobre todo el abandono de la iglesia, ¿no es cierto? Eso es lo que más me dolió. Pero como eso está avisado, yo sentí un gran agradecimiento. No, más bien eso me hizo un bien inmenso. Sí. De hecho, la cantidad, yo como que me reconozco deudor a mucha gente. Incluso ya les nombré personas que en mí influyeron mucho, o sea, como que, ya digo, le nombré a Gandhi, por ejemplo. Fíjense, mi sacerdocio se apoya en Gandhi, y eso que no es ni sacerdote ni cristiano, no es, pero la vida de él, y así como él, muchos otros, Juan 23, y compañeros míos, ¿no? El padre Bernaza, que acaba de morir, Carlos Mujica, compañeras religiosas, como que yo me siento como unido en un espíritu común que cree en una renovación muy grande de la humanidad y de la iglesia. Y como creemos en un espíritu que está cambiando de una manera muy honda el mundo, y las mismas estructuras de la iglesia, o la manera como nosotros somos signos del reino de Jesús, ¿no? Así que así como empecé con San Pablo y Jesús, yo les podría decir que me siento agradecido a montones de hombres y mujeres de este siglo, y muchos de ellos gente muy sencilla, que la gente del pueblo, al pueblo, de los indios, de la gente de la villa, de viejitos, de mamás, de chicos pobres. He aprendido muchísimo, de moribundos. En eso se apoya mi sacerdocio.